y vamos a iniciar con una oración. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos, Señor. Estamos aquí para tomar unos minutos antes del culto, Señor, para considerar lo que confesamos como iglesia. Te damos muchas gracias por tu palabra primeramente y en segundo lugar por nuestra confesión de fe. Gracias te damos porque por el trabajo de los hermanos que la realizaron y el esfuerzo de ser fieles a la palabra tuya. Pedimos que el estudio de hoy pueda ser de ayuda para que podamos entender más sobre nuestra vida como iglesia y que produzca más cambios en nuestra convivencia, en nuestra comunión con los demás creyentes. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra confesión de fe en el capítulo 27 y hoy nos corresponde ver el párrafo 1. Y voy a dar lectura del párrafo completo. Dice así la confesión: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque por ello no sean hechos una misma persona con Él, tienen comunión en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y al estar unidos unos a otros en amor, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y de los otros, y están obligados al cumplimiento de manera ordenada de los deberes públicos y privados que conducen a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Muy bien. Pues hermanos, hemos estado ya viendo bastantes estudios sobre los asuntos de la iglesia. De hecho, nuestro capítulo anterior trató totalmente de la iglesia, pero aunque este capítulo no se titula de la iglesia, sino de la comunión de los santos, la confesión no se ha apartado en sí de hablar del tema de la iglesia, sino de hecho va a continuar hablando de este tema mediante otro enfoque, y de hecho todavía vamos a seguir hablando de cosas de la iglesia por varios domingos más cuando pasemos a ver los sacramentos. Entonces nuestro capítulo lleva por título La comunión de los santos, y esto es porque en lo que se va a enfocar el capítulo 27 es claro en la iglesia, pero desde una perspectiva en cuanto a la relación que tenemos en la iglesia. Nuestro capítulo anterior quizás se enfocaba un poco más en la institución, la estructura, el funcionamiento de manera general, pero este capítulo se va a enfocar mucho en nuestra relación entre los miembros de la iglesia, cómo funciona, de dónde proviene y cómo debería ser. Entonces, para el día de hoy vamos a ver 3 puntos en nuestro párrafo 1 que van a constituir la estructura de nuestro estudio. En primer lugar, vamos a hablar de la unión con Cristo. En segundo lugar, de la comunión de los santos. Y en tercer lugar, de la obligación de esta comunión. Entonces, comencemos con el punto 1, que es la unión con Cristo. Y vamos a leer otra vez nuestro párrafo, desde el inicio hasta donde aparece el primer numerito de referencia. Dice así: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque por ello no sean hechos una misma persona con Él, tienen comunión en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Muy bien.
y vamos a leer un texto prueba que es Juan 15:5. Juan 15:5. Este texto no está citado tal cual en la confesión, pero ayuda bastante, creo yo, a entender este punto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, hermanos, pues nuestro párrafo de hoy comienza a hablar del tema de la comunión de los santos, hablando del tema de la unión con Cristo, de la unión de los creyentes con el Señor Jesucristo. Y comienza a hablar de la unión con Cristo porque la unión con Cristo es el fundamento, es el origen, de hecho, de la comunión entre los santos. No puede haber comunión entre los creyentes si no hay una unión de base, de fundamento en Cristo. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de unión con Cristo? Bueno, la frase tal cual, unión con Cristo, no la tenemos en la Biblia, así tal cual, sino es una frase que se ha desarrollado para englobar una doctrina, una realidad preciosa que nosotros vemos en la Biblia cada vez que encontramos frases como en Cristo, en el Señor, o cuando habla de que Cristo está en nosotros. Cuando se usa ese lenguaje en la Biblia de que nosotros estamos en Cristo o de que Él está en nosotros, la Biblia nos está hablando de lo que conocemos como la unión con Cristo. Y la Biblia nos da ilustraciones para que podamos entender un poco de cómo es esta unión con ejemplos que nosotros conocemos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la Biblia nos presenta el ejemplo del matrimonio. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos habla claramente cómo el matrimonio es una figura precisamente de esa unión que tenemos con Cristo. El esposo representa a Cristo, la esposa a la iglesia, y este pacto matrimonial que hay entre esposos es una figura precisamente de lo que hay o lo que sucede entre Cristo y los creyentes, entre Cristo y la iglesia. Otra ilustración es la que leímos en nuestro texto prueba, que es la ilustración de la vid y los pámpanos, la vid y las ramas, en la cual tenemos una vid y en esa vid hay varias ramas, varios pámpanos que están injertados a ella y que al estar unidos a ella obtienen de esa vid vida y dan mucho fruto. Y otro ejemplo que también pone la Escritura es el ejemplo de la cabeza y el cuerpo. Se nos habla de cómo Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, el cuerpo. Obviamente, cabeza y cuerpo están unidos, ¿no? Es algo que vemos todos los días a nuestro alrededor. Entonces, por estos tres ejemplos, por el matrimonio, la vid y los pámpanos, y la cabeza y el cuerpo, nosotros podemos tener una idea de cómo es la unión con Cristo. Es una unión donde hay un pacto, como en el matrimonio, donde todo lo que es del esposo ahora es de la esposa, todo lo que es de Cristo ahora es de la iglesia. Es una unión vital en el sentido de que así como la vid da vida a los pámpanos para que den fruto, nosotros también tomamos de Cristo para dar fruto, para crecer, para madurar. Y es una unión donde hay una supremacía, como el caso de la cabeza y el cuerpo. La cabeza es la que dirige al cuerpo, ¿no? Es la que señorea sobre el cuerpo y coordina, dirige, lidera al cuerpo. Ahora, es muy importante aquí que nuestra confesión dice que esta unión es por su Espíritu
y por la fe. Es decir, no estamos hablando de una unión visible en el sentido de que estemos unidos corporalmente a Cristo, es decir, que literal podamos ver nuestra mano unida, por ejemplo, la mano de Cristo, algo así, sino es una unión espiritual. Es una unión que se efectúa por la obra del Espíritu en nosotros, en nuestra regeneración, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y produce fe, la fe salvífica. Entonces es una unión espiritual mediante la fe que da el Espíritu Santo. Y muy interesante aquí, nuestro párrafo se da el cuidado de aclarar, ahí al principio del párrafo, dice así: aunque por ello no sean hechos una misma persona con Él. Es decir, esta unión no llega al grado de que sea una fusión. Nuestra unión con Cristo no es fusión con Cristo, no entramos en la esencia divina. No nos divinizamos al unirnos a Cristo, no dejamos de ser humanos y Él no deja de ser Dios, ¿verdad? La distinción entre Cristo y nosotros permanece y permanecerá siempre, y jamás podremos entrar a la esencia divina nosotros y participar de Dios en ese sentido, de volvernos una persona divina. Eso no se puede. Somos humanos y aún glorificados seguiremos siendo humanos y permaneceremos siempre así, y siempre habrá la distinción del Creador y la criatura, como la hay entre el esposo y la esposa, entre la vid y los pámpanos y entre la cabeza y el cuerpo. Y es muy importante porque creer que nosotros nos fusionamos con Cristo, que nos divinizáramos, por ejemplo, sí sería una doctrina peligrosa, una doctrina falsa y dañina. Entonces la confesión tiene mucho cuidado de decir: claro, hay una unión que se muestra en estos ejemplos en la Biblia, pero no es una fusión de nosotros al grado de entrar a la divinidad. Y bueno, después de decir lo que no es, nuestra confesión tiene el cuidado de decir lo que sí es. Dice al final de esta primera sección de nuestro párrafo, dice: tienen comunión en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Entonces, aunque no nos hacemos una persona con Cristo, nos unimos de tal manera que tenemos comunión, participación de sus virtudes, de sus padecimientos, de su muerte, de su resurrección y de su gloria. Y así como en un matrimonio todo lo que es del esposo pasa a ser de la esposa, también en nuestra unión con Cristo. La vida perfecta de Cristo ahora es nuestra, ¿verdad? Su sacrificio que hizo en la cruz, su muerte en la cruz para pagar nuestro pecado, es nuestra ahora. Su resurrección de los muertos es nuestra también. Y así todo lo que Él ha conseguido es nuestro en virtud de estar unidos por el pacto con Él al ser su esposa. Así que este es el fundamento, hermanos, de por qué hablar de la comunión de los santos. De entrada tenemos que reconocer que estamos unidos a Cristo, como lo está la esposa al esposo, la vid y los pámpanos, la cabeza y el cuerpo. Vamos ahora a nuestro segundo punto, que es la comunión de los santos. Y vamos a leer después del primer número de referencia hasta el número 2, ahí en el párrafo. Dice: y al estar unidos unos a otros en amor, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y de los otros. Entonces, bueno, y vamos a leer el texto prueba aquí que cita la confesión, Efesios 4, 15 y 16.
Efesios 4, 15 y 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí lo que la confesión quiere resaltar, y por eso cita este texto del apóstol Pablo, es que entendiendo que estamos unidos a Cristo, todos los creyentes, tenemos que entender que a su vez, al estar unidos a Cristo, tenemos comunión unos con otros. Y esto se ve de manera muy clara en el ejemplo o la ilustración del cuerpo. Todos nosotros hoy venimos a esta reunión pues con nuestro cuerpo unido a nuestra cabeza. Y si tú miras a tu alrededor y te miras a ti mismo hoy, podrás darte cuenta que tus miembros, tus manos, tus pies, etcétera, están unidos a tu cabeza, pero a su vez unidos a los otros miembros. Si te fijas, nosotros no solo somos un solo miembro unido a la cabeza, sino muchos miembros unidos a la cabeza, pero a la vez relacionándose entre ellos. En este momento, por ejemplo, mis dedos, claro, están siendo controlados por mi cabeza, pero a su vez en conjunto se están relacionando con mi brazo, por ejemplo, o con mi hombro, o con mi espalda, y así. Todo se coordina desde la cabeza, pero mientras los miembros están unidos a ella, también tienen una relación entre ellos al estar unidos. Y esa relación entre los miembros unidos a Cristo es lo que llamamos comunión de los santos. Una unión común, comunión, una participación en común de los creyentes unos con otros por estar unidos a Cristo. Y nuestro párrafo nos explica cómo en esta comunión los dones y virtudes de unos y otros se relacionan. Esas dones y virtudes vienen de la cabeza, que es Cristo, que Él reparte según su soberana voluntad, y sucede esta interacción en la que cada miembro tiene su función, como es el caso de que los dedos no tienen la misma función que el brazo, pero actúa en coordinación dedos, manos y brazo para hacer lo que la cabeza está ordenando cuando hay que mover el brazo. Así que esta es la comunión de los santos, donde todos tomamos de la cabeza, que es Cristo, todos recibimos virtudes de Él y a la vez nos relacionamos unos con otros para hacer lo que la cabeza ordena. Y bueno, pasemos ahora a nuestro tercer punto, que es la obligación de esta comunión. Y vamos a leer ahí en nuestra confesión a partir del número 2, el número de referencia 2, hasta el final del párrafo. Dice: y están obligados al cumplimiento de manera ordenada de los deberes públicos y privados que conducen a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como el exterior. Y vamos a leer el texto prueba de 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14. 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14. 11 y 14, perdón. Primero el 11 y luego nos brincamos al 14. Dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el verso 14 dice:
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, noten cómo aquí nuestro párrafo, partiendo de la verdad de que todos somos un cuerpo y todos tomamos virtudes, gracias de Cristo, ¿no? Gracias a Él, provenientes de Él, y que nos relacionamos unos con otros dirigidos por Él, nuestro párrafo toma esa verdad y la lleva al punto de decir que es una obligación que el creyente tenga comunión con otros creyentes. Y citando este texto vemos eso, vemos que Pablo no lo pone como una sugerencia ni como una recomendación, sino los verbos aquí en este texto de Tesalonicenses son imperativos, es decir, son órdenes. No solo es una realidad que estamos unidos a Cristo, no solo es una realidad que hay comunión entre nosotros por estar unidos a Cristo, sino es una realidad que estamos obligados a desarrollar y desarrollar más esta comunión. Y es importante aquí entender algo. Por ejemplo, si yo hoy me lastimara mi mano y si no pudiera mover 2 dedos, por ejemplo, puede ser que, mis dedos siguen unidos, unidos a mi cabeza, siguen unidos o en comunión con mi mano, pero no se pueden mover muy bien. Puede mejorar la comunión que tienen mis dedos con mi mano. Y conforme va habiendo rehabilitación y me voy recuperando, pronto recuperaré el movimiento ideal de mi mano. Y así es con nosotros los creyentes. La unión con Cristo es un hecho que no podemos destruir. Unidos a Cristo una vez, unidos a Cristo estaremos por siempre. Y la comunión con los hermanos también no es posible destruirla del todo, porque si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su cuerpo. Pero lo que sí puede mejorar o empeorar es la calidad de la comunión con los creyentes. Puede haber un miembro lastimado, por ejemplo, que haya que restaurar, o varios miembros del cuerpo que haya que restaurar. Y es aquí donde hay un mandamiento explícito de Dios en estos textos, de nosotros fomentar y desarrollar la comunión entre nosotros, de precisamente ejercer lo que Cristo nos da, lo que la cabeza nos otorga a nosotros, para bendecir a nuestros hermanos. Los dones que Cristo nos da a cada uno, debemos ponerlos en práctica y a servicio de nuestros hermanos y fomentar que no solo seamos un cuerpo, sino un cuerpo que funcione bien. Entonces vamos a concluir nada más dejando muy puntual qué aplicación podemos obtener de nuestro párrafo. Pues para nosotros como creyentes, hermanos, este párrafo es muy claro en este punto que estoy comentándoles. Es una orden, una obligación para nosotros fomentar la comunión con los demás creyentes en el cuerpo de Cristo. Y mientras esto puede ser verdad en cuanto a la iglesia universal, o sea, podemos tener comunión con hermanos de otros países o de otras iglesias en otra parte de la ciudad. Incluso lo vimos un poco, ¿no?, con lo que el hermano Iván nos compartía de las asociaciones. Es importante aclarar que donde más se va a desarrollar esto es en nuestra iglesia local. El plan de Dios es que los creyentes nos comprometamos en una iglesia local en específico, hagamos un pacto en esa iglesia local y allí, en esa familia, en esa iglesia local, nos desarrollemos, recibamos bendición de los otros miembros del cuerpo y nosotros bendigamos, beneficiemos, seamos de bendición para otros. Entonces, esa es la aplicación, hermanos. Tenemos todos los que estamos aquí esforzarnos
mejorar nuestro acercamiento hacia los demás, nuestro esfuerzo por bendecir a otros en nuestra iglesia y por poner los dones que Dios nos da a servicio de los demás. Y claro, no es algo sencillo, pero es posible gracias a que estamos unidos a Cristo. Y finalmente quisiera concluir con una aplicación para quien no es cristiano hoy. Bueno, que si tú estás aquí y no eres salvo, no quisiéramos terminar sin darte un pequeño mensaje a ti también de este tema. Como lo vimos hace rato, la unión con Cristo solo es posible cuando hay esa fe que produce el Espíritu Santo en una persona. Si tú no tienes fe salvífica en Cristo, pues no estás unido a Cristo y tampoco puedes tener comunión con los santos. Claro, puedes estar entre nosotros, eres bienvenido, nos encanta que estés aquí, que te quedes, pero el punto de ser miembro del cuerpo de Cristo le pertenece solo al que cree en Cristo, al que está unido a Él. Ahora, esto no lo digo para desanimar, sino para animarte, porque esto es una razón que te debe motivar precisamente a arrepentirte y creer en Cristo. Cuando nosotros vemos lo glorioso que es ser salvo, los beneficios que tenemos en la salvación, eso debe motivar a quien no lo tiene a quererlo, ¿verdad? Lo que he presentado acerca de estar unido a Cristo y los creyentes es una bendición preciosa, una bendición que todos deberían anhelar. Y si tú no estás en Cristo, amigo, tú deberías anhelar eso, porque no existe nada más hermoso que estar unido a Cristo, nada. No hay ningún bien en este mundo que se iguale a la hermosura de estar unido a Cristo y de gozar de Dios para siempre, de gozar de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu a través de esa unión con Cristo. Y gozar de la comunión con otros creyentes que también han sido salvos. No hay nada más precioso que eso. Y la buena noticia para ti, amigo, que no lo tienes hoy, es que si te arrepientes hoy y pones tu fe en Cristo hoy, serás unido a Cristo. Y unido a Cristo podrás gozar de Dios para siempre y tener comunión con su pueblo. Pero si no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay unión con Cristo y por lo tanto condenación. Así que te animamos a que hoy te arrepientas, que creas el Evangelio, que escuches hoy el Evangelio que se va a predicar en este día y que lo abraces por fe. Y si tú crees, si tienes fe en Cristo, serás unido a Él. Vamos a concluir aquí para dar paso al culto de adoración. Señor, gracias te damos por permitirnos tener este estudio y pues te pedimos, Señor, que nos ayudes como creyentes a esforzarnos a poder crecer en nuestra comunión unos con otros. Gracias por recordarnos que esto es una obligación. Gracias por recordarnos que es nuestro deber, Señor. Y pedimos que podamos crecer todos nosotros en esto. Y pedimos por quien no es salvo aún, para que el ver la hermosura de estar unido a Cristo y tener comunión con los creyentes lo motive a arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Gracias por esta mañana y rogamos que prepares nuestro corazón para el culto de unos momentos. En nombre de Jesucristo, amén.